en la primera fase de un combate contra el virus que libran todos los países del mundo y en particular nuestro continente, Europa. Nos esperan, como dije al principio de la semana, semanas muy duras. Dijimos que vendrían días difíciles y tomamos medidas a la altura de esa dificultad. Y no cabe descartar que en la próxima semana alcancemos desgraciadamente los más de 10.000 afectados. Auxiliar, socorrer, prestar cooperación. Hacer un esfuerzo poniendo los medios para lograr algo. Así define la Real Academia la palabra ayudar. Un término fácil de decir, aunque complicado de poner en práctica. Pero a veces aparecen personas que no dudan, que no se quedan paradas, sino que luchan con uñas y dientes para prestar su mano a los que más lo necesitan. Una de esas personas es Sergio, el protagonista del capítulo 3 de la segunda temporada de Volver a Empezar. Mi nombre es Sergio Contreras, expreso político y refugiado venezolano en España, creador de Refugiados Sin Fronteras. Sergio no dejó ni un solo día de trabajar durante la pandemia. Ni un solo día dejó de pensar en cómo podía ser útil a los demás, cómo podía facilitar la vida a los que más lo necesitaban. A los que, como él, huyeron de sus países y vinieron a España a buscar seguridad, una oportunidad de rehacer su vida, de volver a empezar. Sergio nos cuenta que se fue de Venezuela porque allí vivió un infierno. Fueron infinitas las cantidades de veces que estuvimos sometidos a disparos, bombas lacrimógenas, situaciones de riesgo casi de guerra civil. Llegó un momento en que estábamos enfrentándonos unos a otros, donde la crueldad era el rostro de la ciudad. Después volveremos a su historia, a su persecución, encarcelamiento y maltrato, y a lo que supuso para él tener que dejar su vida en Venezuela. Pero antes, queremos que conozcas cómo fue capaz de crear una ONG y sacarla adelante ayudando a otras personas cada día. Volver a empezar. Temporada 2, capítulo 3. Sergio. Fue a finales de 2018 cuando creó la organización junto a otro expatriado venezolano. Lo que hicimos fue un día en sol, en un 100 montadito, sentarnos a ver qué podíamos hacer para ayudar a los que estaban llegando. Porque, claro, era increíble la cantidad de personas que todos los días llegaban buscando una nueva vida, buscando cómo salvarse, buscando de alguna forma cómo dejar atrás una crisis humanitaria que le había arrebatado la posibilidad de estar en libertad, de tener alimentos, de tener medicamentos, de poder abrazar a tu familia, porque las familias se habían desvinculado, desbaratado, y esa diáspora había hecho que las familias estuviesen en 5, 6, 7 países, que había generado un desarraigo espantoso que sin duda alguna ha creado un daño antropológico importantísimo en los venezolanos. En una semana registramos la ONG. Les pusimos el nombre Refugiados Sin Fronteras. Y de inmediato empezamos a recibir venezolanos. Empezamos a generar encuentros en la parroquia de Santa Elena, donde encontramos el afecto, la sabiduría y el apoyo del padre Javier, quien permitió que en la sede de la iglesia empezáramos a hacer actividades para atender a refugiados. Su visión estratégica les hizo organizar bien su trabajo y ver las diferentes necesidades de las personas solicitantes de asilo a las que atendían, en función de la ciudad o la comunidad en la que residían y teniendo en cuenta su sexo o su edad. Y así fueron planificando acciones y elaborando informes para llamar la atención a distintas organizaciones sobre los casos más vulnerables. Luego de eso, pues empezamos a cada vez a hacer actividades donde participaban más y más personas. Nos íbamos al retiro y de repente eran 250 venezolanos. Con 70 euros le dábamos comida a 245 personas. Y empezamos a hacer actividades en el Parque del Retiro maravillosas hasta que llegó la pandemia. Y la pandemia paralizó todo. En 2020, Refugiados Sin Fronteras ya era una ONG con cierta madurez, no tanto por el tiempo que llevaban, sino gracias a su punto de vista técnico y metodológico. Cuando llega el coronavirus, muchos españoles, muchos migrantes y muchos refugiados se quedan sin trabajo, sin poder salir de sus casas y sin recursos para mantenerse en el día a día. Y ellos se pusieron manos a la obra. Conseguimos que una pareja de migrantes venezolanos nos prestara una nave por Plaza Castilla. En esa nave recibimos 5 toneladas de ayuda humanitaria que nos había dado una organización española. Sabíamos que lo que podíamos hacer
era ayudarlos por lo menos con la comida. Empezamos a cocinar y empezamos a enviar a 240 familias la comida directamente a sus casas. Eso empezó a hacer mucha bulla. El hecho de la colaboración con Globo hizo que de inmediato empresas nos empezaran a enviar alimentos. Los colegios estaban cerrando sus comedores y nos enviaban los alimentos. La organización de ONGs como la de Sergio son posibles gracias a voluntarios que sacan adelante el trabajo a pesar de que ellos no estén pasando por su mejor momento. Muchos de nuestros voluntarios están en igual o peor condición de las personas que ayudamos. Y eso deja claro que quien quiere ayudar no tiene que ponerse la mano en el bolsillo, sino que tiene que ponerse la mano en el corazón para hacer por otro. Y desde acá hemos impulsado a que nuestros voluntarios sepan que nunca hay que perder la oportunidad para ser útil a los demás, y que hay que vivir en el servicio con humildad, pero transformando vidas. Y es lo que hemos logrado hacer. Y con esa humildad y el trabajo de ese equipo humano, han conseguido crear una nueva familia y ser un punto de encuentro para personas diferentes, pero con algo en común. Aquí hay voluntarios que son hombres que tienen 75 años, que están solos y han hecho de este su casa. Y que comparten con muchachos de 18, 19 años que están solos. Y de repente de la nada ves a un abuelo con un nieto que la vida los hizo abuelos y los hizo nietos. Sergio tiene claro que gracias a todas las actividades, las colaboraciones y mucho esfuerzo, se pueden transformar vidas. Que todo el mundo sienta que puede ayudar, que puede ser útil, que puede transformar vidas, que puede ser un agente de transformación social y sobre todo que la vida de un refugiado no es necesariamente una historia de dolor, es una historia de transformación, es una historia que también puede tener un final feliz. Y precisamente ha sido siempre esa esperanza por cambiar, por mejorar y por luchar por sus ideas lo que le llevó a convertirse en refugiado. La infancia de Sergio transcurrió entre dos ciudades, Caracas, donde nació, y Maracay, donde tiene sus recuerdos más bonitos y donde estudió Derecho. Cuando su hermano gemelo falleció, se mudó a Caracas, donde conoció a la que hoy es su mujer. Desde el año 98 se vinculó a la actividad pública y sobre todo política en Venezuela. En 2017 tienen lugar unas jornadas de protestas masivas en Venezuela y en una de ellas ocurrió algo. Llegaron grupos de paramilitares, los colectivos, y dispararon. Justo al lado de nosotros, Carlos Moreno, un chico de 17 años, recibió un disparo en la cabeza y lo asesinaron justo al lado de nosotros. Intentamos ayudarle, socorrerle. Lamentablemente murió allí. Yo doy unas declaraciones fuertes ante los medios de comunicación y en efecto le asigno la responsabilidad a quien la tenía, que era el presidente de la República, quienes pretendían diluir la responsabilidad del amedrentamiento con grupos de personas paramilitares encapuchados que están generando desapariciones forzosas, que estaban disparando a personas que tenían todo el derecho a protestar pacíficamente. A partir de esas declaraciones, todo cambia y una semana después, durante otra protesta en la que Sergio participa, me detienen de una forma no solamente arbitraria, desproporcionada, donde me golpean muchísimo, me fracturan 4 costillas y me desgarran una pierna cuando intentan amarrarme los brazos de las piernas para levantarme. Y de ahí comienza el momento más complejo, porque me pasaron a varias comisarías de la policía, una de ellas en Colegio de Ingenieros. A partir de ese momento comenzó su pesadilla. Lo cierto es que me llevan al helicoide. El helicoide, varios amigos que han pasado por allí no han dudado en calificarlo como el epicentro de la tortura en el mundo occidental. Me llevan al helicoide, me entregan a Inteligencia Civil, que es el SEBIN, Servicio de Inteligencia. En ese momento temí por mi vida. Ya no vuelves a ver el rostro de las personas, ya todos están con la cara tapada. Si les ves la cara te golpean. Me metieron en lo que ellos llamaban una sala de entrevistas, que no era otra cosa que un cajón de compuesto, de yeso. Eran unos cajones muy pequeños con unas lámparas. Yo estaba arrodillado, posado por la espalda, con unas lámparas que me generaban calor en la cabeza. Pero me habían puesto gas pimienta
en la cabeza y una bomba lacrimógena. Entonces yo tenía toda la ropa impregnada. Entonces cada vez que sudaba, como tenía toda la cabeza, me habían vaciado una lata de gas pimienta en la cabeza. Cada vez que sudaba, las gotas de sudor me llevaban la pimienta a la cara, a los ojos. La tenía muy inflamada. Pero escuchaba cómo golpeaban a otras personas en los otros cajones de madera que habían al lado. Sergio siempre tuvo claro que debía tener un propósito incluso estando en esa situación. Yo entendí que tenía que tener una misión estando en la cárcel. Tú no puedes desaprovechar. Si estás allí es por algo, es por un propósito mayor. Y no puedes dejar que tu periodo en la cárcel sea un periodo en el cual es simplemente un depósito de seres humanos, sino que tú tenías que, en medio de esa dificultad, lograr ser útil a la causa. Pero lograr de una forma ir documentando las violaciones de derechos humanos que veían. Finalmente le liberaron con unas medidas cautelares que no le permitían salir de la ciudad, ni del país, ni dar ninguna declaración ante los medios de comunicación. La primera semana que estuve en mi casa, al frente habían cerca de 60 funcionarios policiales. El primer día que intenté salir, dispararon contra el edificio, empezaron a lanzar bombas lacrimógenas, hasta el parque llegaron disparos y fue una situación muy tensa. Permanentemente tuve unidades que me perseguían y es algo extraño porque tú dices, bueno, no quiero que a lo mejor opere un sesgo cognitivo, que solamente veo funcionarios, que solamente veo patrullas, sino que trataba de identificar que en efecto me estuviesen siguiendo. Entonces, claro, tú te metes por algunas calles, te metes por algunas rutas donde saben que es absurdo que a menos que tú lo escojas de una forma tan selectiva, alguien también lo vaya a hacer. Cada vez que llevaba a mi hijo al colegio tenía a unidades y mi hijo me decía, papá, nos están siguiendo. Dada la situación tan peligrosa que estaban viviendo, decidieron salir del país en un periplo complicadísimo. Finalmente llegó a España y esto fue lo que encontró. Y encontré un país de libertades que me garantizó la libertad, pero que además me dio el regalo más bonito y es que a las 3 semanas nació mi hijo acá. Mi hijo logró nacer en libertad y yo creo que es el regalo más grande. Yo siempre voy a estar agradecido a España por haberme permitido que mi hijo naciera en libertad. A pesar de encontrarse a salvo en España, no fue nada fácil empezar de cero, porque llegas sin nada, no tienes ni siquiera nombre, pierdes quién eres. Eso es un tema con el que tienes que aprender a lidiar. Y que no en todo caso es negativo, porque te aprende a resignificarte con humildad. Y me envían a un refugio. El proceso de un refugiado pasa por el desapego. Pasa por olvidar lo que tuviste, lo que fuiste y empezar a creer necesariamente en lo que puedes hacer y en lo que puedes crear. Esa es la fórmula para que un refugiado salga adelante. Olvidar lo que fue y lo que tuvo para creer en lo que es y lo que puede ser. Y sin duda, Sergio ha conseguido sacar lo mejor de cada una de las vivencias que ha experimentado. Y no solo ha conseguido rehacer su vida en España, sino también crear algo único, sin dejar de aprender ni un solo instante y siempre adaptándose. Eso es otra cosa que aprendes, que nada es mejor ni peor, todo es distinto. Y de lo distinto se aprende y se disfruta. Esa resiliencia te debe servir simplemente para que sepas que lo difícil lo superas, lo dejas atrás, aprendes de ello, fortaleces nuevos talentos y sales adelante. No queda otra. De otra forma te haces más pequeño. Y lo único que no puedes hacer es tener un grillete de pequeñez. La pequeñez te agota y te asfixia y no puedes permitírtelo. Así como cuando estás en una celda aislado, logras escuchar el grito de la hormiga. Tienes que lograr, cuando eres refugiado, ya no escuchar el grito de la hormiga, ya escuchar el grito de tus talentos. Escúchalo. Te reinventas,
te prohíbes quejarte y sales adelante, con la esperanza de que vas a volver, con esperanza de saber que lo que estás haciendo se justifica para poder ayudar a los tuyos, a tu familia, con esperanza y fe. No hay nada más que hacer. Con esa esperanza de volver, es inevitable echar de menos su país. ¿Qué echo de menos? El abrazo de mi abuela, el calor de mi familia, el saber que todo lo que quiero lo tenía a la distancia de un abrazo. Echo de menos a mi familia junta, unida. Hoy en día mi familia está en Canadá, Colombia, Chile, Panamá, Austria, México. Echo de menos. Hay cosas intangibles. Echo de menos el amanecer. Sergio ha conseguido una estabilidad en España, reconstruir su hogar y valora mucho cosas de su país de acogida. Y si hay algo que valoro de España es la importancia del Estado de Derecho. Yo creo que en España siempre tienes la seguridad de que el Estado no es quien te va a cercenar un derecho. Esa seguridad, esa tranquilidad es impresionante, es maravilloso. Pero sobre todo, lo que más le sorprende y agrada es la solidaridad de los españoles. La solidaridad del español es fundamental para el migrante y el refugiado venezolano. El español hace mucho aprendió a dar, porque durante mucho tiempo tuvo que recibir. Y yo creo que eso también es algo bonito que aprender. A mí nadie me ha preguntado ni por qué estoy aquí, ni por qué vine, ¿no? Siempre he tenido gestos amables, la verdad debo reconocerlo. Y eso siempre lo voy a agradecer. España ha sido solidaria. Sé que para mis hijos, España ya es su casa. Y en esa casa han construido una vida, sin dejar de ayudar a los demás ni un solo momento. Con Sergio terminamos la segunda temporada de Volver a Empezar. Una temporada muy especial, porque queríamos hacer un homenaje a todos aquellos héroes de la pandemia. A todas esas personas que, a pesar del miedo y la incertidumbre, no dudaron ni se quedaron atrás. Héroes como Gleisi, Cristian y Sergio, que tienen una historia de superación detrás, que les ha hecho más fuertes, más resilientes. Un ejemplo para todos. Volver a Empezar es una producción de Podcast y Mente Studio para el Comité Español de ACNUR. Dirección y montaje, Fernando Mejía y Molo Cebrián. Guión y locución, Patricia Olivares. Si quieres saber más sobre este proyecto, entra en eacnur.org. Buenas tardes. Mañana domingo todo el país, toda España culminará la desescalada. Dejaremos atrás el estado de alarma y entraremos de lleno en lo que hemos denominado la nueva normalidad. Y en este día, lo justo es reconocer a quienes más han hecho. Lo justo es conceder el protagonismo a todas las personas que con su esfuerzo, con su dedicación, con su compromiso han protegido a nuestro país, al conjunto de ciudadanos en estos meses tan terribles. Por eso, como presidente del Gobierno, quiero volver a dar las gracias.